el último concierto en México de nuestros chicos, y claramente esta vez tampoco se cansaron de repetir que quieren volver a México. La gira sigue claramente en otros países. Ellos seguirán disfrutando, pero luego pasarán a otro país hispanohablante dentro de unos meses, que será el primer país de Sudamérica en recibirlos, y es Colombia. Espero que también lo den todo y esperemos verlos nuevamente hablando español. Pero veamos qué momento Jungkook nos dejó el último concierto en México. Este video de Jimin dándole su sombrero a una chica y diciéndole que deje de llorar, mientras su familia también llora con ella. Ni siquiera puedo explicar lo que transmite el video, así que vélolo por ti misma. ¡Póntelo! 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 Hay algo en el Jungkook de México que honestamente dejó pensando a demasiadas personas, porque no fue solamente un par de interacciones bonitas o momentos tiernos normales de compañeros de grupo, no. Esta vez se sintió diferente, se sintió muchísimo más intenso y más emocional, sobre todo para la gente que estuvo ahí en vivo y pudo notar cosas que las cámaras jamás mostraron. Porque sí, los videos que terminamos viendo en internet muestran algunas cosas, pero según muchísimas personas que estuvieron presentes, hubo demasiados momentos entre Jimin y Jungkook que nunca enfocaron correctamente. Y lo más curioso es que esto no pasó una sola vez, pasó constantemente. Cada vez que ellos parecían acercarse demasiado, cada vez que estaban a punto de tener un momento muy evidente juntos, las cámaras cambiaban, enfocaban a otro miembro o simplemente alejaban el plano. Y sinceramente, eso hizo que muchísima gente comenzara a sospechar que algo estaba pasando detrás de cámaras, porque además se notaba muchísimo la diferencia entre cómo actuaban cuando estaban cerca y cómo intentaban comportarse cuando había demasiada atención sobre ellos. Había momentos donde claramente querían estar juntos. Se sentía. Era demasiado evidente en la manera en que Jungkook buscaba a Jimin con la mirada constantemente, casi de forma automática, como si no pudiera evitarlo. Y lo más fuerte era que Jimin también lo hacía.
Era como si entre todo el escenario, entre miles de personas, luces, cámaras y ruido, siguieran encontrándose únicamente entre ellos. Y cuando finalmente cruzaban miradas, ambos sonreían de una manera demasiado especial. Una sonrisa pequeña pero sincera. Esa sonrisa que parece salir sola cuando ves a alguien que realmente te hace feliz. De verdad, hubo momentos donde parecía que Jungkook estaba desesperado por llamar la atención de Jimin, aunque fuera unos segundos. Y eso se notaba muchísimo en pequeños detalles. A veces volteaba hacia él, aunque no hubiera ninguna razón. Otras veces parecía esperar alguna reacción de Jimin después de hacer algo. Y cuando Jimin reaccionaba, Jungkook cambiaba completamente la expresión. Se veía más suave, más tranquilo, más feliz. Y honestamente, eso no pasa con cualquiera. Porque sí, Jungkook es cariñoso con todos los miembros. Pero con Jimin siempre existe algo diferente. Hay una delicadeza especial en cómo lo mira, cómo le sonríe, cómo se comporta cerca de él. Y justamente eso fue lo que muchas personas sintieron en México, que aunque intentaran mantener cierta distancia física, emocionalmente seguían completamente conectados. Porque hubo conciertos donde literalmente parecía que evitaban ponerse demasiado juntos en cámara. Siempre aparecía otro miembro en medio, siempre había cierta separación entre ellos. Pero incluso así era imposible no notar cómo seguían pendientes uno del otro todo el tiempo. Jungkook miraba hacia donde estaba Jimin como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Y Jimin hacía exactamente lo mismo. Era una conexión silenciosa pero demasiado intensa. Y sinceramente, mucha gente empezó a preguntarse si detrás de cámaras les habrían puesto límites. Porque el cambio fue muy evidente. Antes se veía a ambos muchísimo más libres para tocarse, jugar, acercarse o incluso simplemente sentarse juntos sin preocuparse demasiado. Pero en estos últimos conciertos había algo distinto, como si estuvieran intentando controlarse más. Y aún así no podían evitar ciertas cosas, porque cuando dos personas tienen un vínculo tan fuerte, hay detalles que simplemente salen solos. Por ejemplo, una de las cosas que más llamó la atención fue nuevamente el tema del contacto físico. Jungkook siempre parece buscar excusas para tocar a Jimin de maneras pequeñas, pero increíblemente íntimas. Acomodarle el cabello, acercarse demasiado, rozarlo mientras pasan, mirarlo de cerca mientras habla. Y lo más especial es que Jimin lo permite de una manera que no suele permitir con los demás. Porque sí, ya se sabe desde hace mucho tiempo que a Jimin normalmente no le gusta demasiado que le toquen el cabello o la cabeza. Jungkook mismo lo dijo una vez. Pero curiosamente, cuando es Jungkook quien lo hace, la reacción de Jimin cambia completamente. No se incomoda, no se aleja, no pone esa expresión rara que a veces hace con otros miembros. Al contrario, parece relajarse automáticamente. Y eso fue algo que muchísima gente volvió a notar en México. Esa comodidad tan natural entre ellos, porque no se trata solamente de abrazos o fanservice frente a cámaras. Lo que hace que el Jikook se sienta tan intenso son justamente esos detalles pequeños y espontáneos que parecen imposibles de fingir. La forma en que Jungkook mira a Jimin cuando cree que nadie está viendo. La manera en que Jimin automáticamente sonríe cuando escucha la voz de Jungkook cerca. Cómo parecen buscarse incluso estando rodeados de otras personas. Todo eso transmite una intimidad muy fuerte. Y honestamente hubo momentos donde parecía que ambos estaban conteniéndose muchísimo, como si quisieran acercarse más, pero supieran que no debían hacerlo. Eso fue algo que demasiadas personas comentaron después de los conciertos. Esa sensación de tensión emocional entre ellos, porque incluso separados físicamente, seguían actuando como si estuvieran conectados todo el tiempo. Y eso hace que muchos fans crean que probablemente sí les pidieron mantener más distancia públicamente, porque cuando ellos están relajados juntos, son extremadamente evidentes. Es que literalmente basta mirar cómo cambia Jungkook cuando está cerca de Jimin. Su energía es otra. Se vuelve más juguetón, más atento, incluso más nervioso a veces. Y Jimin también cambia muchísimo.
Tiene esa manera de mirarlo con tanta ternura, como si automáticamente se sintiera más cómodo cuando Jungkook está cerca. Hay una familiaridad entre ellos que va mucho más allá de la simple amistad. Y eso es precisamente lo que tantas personas sienten cuando los observan, porque además lo suyo nunca se ha sentido exagerado o actuado. Al contrario, lo más fuerte de Jikook siempre ha sido precisamente la naturalidad. Esa sensación de que no necesitan hacer grandes cosas para demostrar lo importantes que son el uno para el otro. A veces basta una mirada de 3 segundos para notar la intensidad que existe entre ellos. Y en México eso se sintió muchísimo más fuerte porque parecía que estaban intentando ocultarlo un poco, pero simplemente no podían. Incluso cuando estaban lejos uno del otro en el escenario seguían pendientes. Jungkook constantemente buscaba visualmente a Jimin. Y cuando finalmente lograba encontrarlo, sonreía inmediatamente. Era casi automático, como si ver a Jimin le cambiara el humor al instante. Y Jimin tampoco podía esconderlo. Había momentos donde literalmente parecía derretirse cuando Jungkook le prestaba atención. Esa sonrisa suave que pone cuando está feliz de verdad aparecía muchísimas veces alrededor de Jungkook. Y eso es lo que hace que tantas personas sigan creyendo tan profundamente en la conexión entre ellos. Porque no se trata solo de momentos románticos obvios o contacto físico. Se trata de la energía que tienen juntos, la confianza absoluta, la manera en que parecen entenderse incluso sin hablar. Cómo uno siempre está atento a las emociones del otro, cómo automáticamente buscan hacerse sonreír. Y sinceramente hay algo increíblemente romántico en eso. Porque cuando ves a dos personas que después de tantos años siguen mirándose de esa manera, siguen buscándose entre multitudes, siguen sonriendo apenas cruzan miradas. Es imposible no sentir que existe algo demasiado especial ahí. Y quizás justamente por eso muchas personas sintieron que en México hubo tantos momentos ocultos. Porque incluso con cámaras evitando enfocarlos, incluso con cierta distancia entre ellos, incluso intentando controlarse más, seguían siendo demasiado evidentes. Sus miradas seguían hablándolo todo, sus sonrisas seguían diciendo muchísimo. Y esa sensación de que simplemente quieren estar juntos seguía estando presente durante todo el concierto.